Hola, ¿qué tal? Bienvenidos seas nuevamente a este cierre sobre el desarrollo de la negociación de nuestra tercera unidad sobre estrategias de negociación y creación e implementación de ambientes internacionales. ¿Cuál es nuestro objetivo al término de este curso? Que tengas las herramientas necesarias y las técnicas para poder tener una muy buena gestión a nivel internacional sobre la comunicación, la negociación y así tener un mejor proceso de toma de decisiones, con el objetivo de comprender los ingredientes esenciales de la comunicación efectiva, hacerla eficiente, explicar y demostrar por qué las personas no se comunican de manera efectiva y eficiente y desarrollar habilidades para comunicarte de una forma más eficaz, más eficiente y que ya en este punto empieces a generar credibilidad. Si me permites continuar, quiero retomar contigo un aspecto importante. Hemos hablado de negociación, ambientes culturales, situaciones en las cuales la sensibilidad, la perspicacia psicológica y las actitudes y aptitudes que debe tener un buen negociador son fundamentales para llevarlo a buen puerto. Para que tu acuerdo, tu negociación sean firmes y sean bien establecidas. Ahora bien, retomemos lo siguiente. Veamos que la negociación es un proceso. Está integrada por personas y tratamos de dirimir o arreglar un problema. En ese sentido, es un proceso de comunicación entre individuos para tomar decisiones sobre uno o más temas, problemas que los vinculan. No olvidemos esto, que al final del día la parte fundamental o el core de esto es la comunicación. Ten en cuenta que sí, negociamos con personas, pero negociamos sobre un problema en específico. La negociación es una habilidad que todos podemos desarrollar, que todos podemos crear. Sin embargo, las habilidades, la parte en la cual la parte intelectual y la parte emocional es lo que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Eso nos va a permitir un mejor desarrollo, generar mayor profesionalismo y tener un mejor control del proceso que estamos realizando. Ahora bien, si me sigues, existe un punto importante en la negociación. Ya hemos hablado sobre técnicas, tácticas, cómo es la manera en que debes manejar el escenario, cómo son los elementos que debemos tener, pero gráficamente fíjate en esto. Si ves el círculo, ves la línea que está en medio, hay una parte que dice que hay una presión. Esa presión para reforzar la posición y lograr la mayor proporción del círculo o del pastel. El punto B hace exactamente lo mismo. Es decir, en una negociación es un encuentro de presión, es un encuentro de ideas y contrapuntaje con el fin de obtener un beneficio. Cierto que en una sesión habíamos platicado sobre el beneficio mínimo aceptable, el máximo aceptable y el ponderado medio aceptable. Esto dependiendo de lo que estemos negociando. En este caso quiero mostrarte aquí que las dos fuerzas sí tienen la misma capacidad, sí tienen la misma dinámica, pueden de alguna manera empujarse a sí mismas y generar un punto de bloqueo. Sin embargo, como vemos, la línea de reparto del círculo del pastel es una línea única y quien tenga mejores habilidades va a lograr empujarla hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo esté plasmado. El punto aquí es lo siguiente: tratar de tener la sensibilidad y la perspicacia suficiente para que el desplazamiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo de esta línea, sea aceptable para ambas partes. No es tanto quién presione más o quién presione más fuerte, sino quién tenga la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual perfectamente bien planteada para poder llegar a un acuerdo justo. No olvides de esto, esto sucede incluso en nuestras relaciones personales. ¿Quién expone un juicio? ¿Quién tiene un criterio? Y quién trata de alguna manera de imponerlo sobre el juicio del otro. Esto se basa en la argumentación. Dependiendo del argumento, dependiendo de la exposición de la argumentación, es como se va a ganar terreno. En la negociación pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la información que tienes? ¿Qué tan fidedigna? ¿Qué tan confiable? ¿Cuál es su fuente? Una vez que la tengas y estructures perfectamente el argumento, esta línea va a empezar a desplazarse. Ahora bien, retomemos esta parte consecuente de la negociación. La negociación al final del día se integra por lo siguiente: conocimientos internos y externos, la forma de planear, de organizar y de dirigir, es decir,
si planeamos bien, si organizamos bien y sabemos dirigir, vamos también a generar otro factor importante. Debemos encontrar el punto de motivación de nuestro equipo y de nuestra gente. ¿Por qué? Porque una buena planeación, un buen manejo del tiempo, un buen manejo de las relaciones que se tengan y una perfecta organización nos va a permitir un elemento bastante importante. ¿Esto qué es? Saber dirigir. La dirección es importante en materia de lo que estamos conduciendo y el por qué lo estamos haciendo. Pero hay otro punto interesante, ¿qué es el motivar? ¿Cómo estamos motivando a nuestro equipo? ¿Cómo estamos motivando para poder llegar a un buen resultado y un resultado muchísimo mejor? Bien, tenemos otra parte importante que es la distribución de los recursos. ¿Con qué contamos? ¿Qué tienes? Factores tecnológicos, recurso humano, factores materiales. ¿Qué te va a llevar a conducir esto a buen puerto? Vamos a retomarlo. ¿Qué te va a generar ventaja sobre los demás? ¿Sobre qué? Y no olvidemos otro aspecto importante, el aspecto financiero. Esto se muestra ante los competidores, se muestra ante la gente que tenemos enfrente. Una vez que esto se muestra, una vez que esto se está exponiendo, bien, hay una percepción por parte de nuestros competidores, de nuestros oponentes, ellos van a reaccionar. Hay que saber leer ese tipo de reacciones. Hay que saber entonces combatir. Y el combatir debe ir acompañado de un elemento que hablamos en las sesiones anteriores, que es la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es algo que debe convertirse en tu mayor virtud. Saber esperar, saber mirar, saber ver la foto completa que te va a permitir tomar la mejor decisión en el momento de que hayas planeado bien, hayas organizado bien y sobre todo estés dirigiendo mejor. Posteriormente, vamos a ver la cuestión de las alianzas. Es decir, las alianzas que puedas tener sí con otras empresas, sí con tus proveedores, pero sí también con tus clientes. ¿Por qué? Porque eso genera fidelidad. Al final del día, la fidelidad es un gran resultado de la generación de confianza y la generación de confianza crea también credibilidad. Luego entonces, si tenemos la fidelidad de estos tres elementos, seremos mucho más fuertes, puesto que nuestra reputación, nuestro nombre, nuestra marca, nuestra organización van a ser mucho más sólidos. De esa manera vamos a poder hacer alianzas más fuertes. De esa forma generaremos un elemento importante, que es la congruencia. La coherencia y la congruencia como buen negociador es algo que siempre tenemos que llevar de frente y siempre exponerlo, mostrarlo, porque va a ser aquello que nos va a generar mayor credibilidad. Ahora bien, debemos ver que tenemos algo muy importante, cómo alcanzar nuestras metas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los distractores en esto? Hay factores ambientales, factores de terreno, que son importantes evaluar a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque esos factores son fuerzas externas que te pueden impactar de forma negativa al no haberlos de alguna manera analizado. Como aquello escapa de nuestro control, como son los procesos económicos, sociales, gubernamentales y políticos, tenemos que tener una mediación continua sobre cómo estas fuerzas operantes logran impactar en nuestra área de negocios. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Si de alguna manera son distractores, bueno, entonces eso va a reducir nuestro alcance de metas. Si reduce nuestro alcance de metas, por lo tanto, hay una evolución negativa. Y lo que queremos es que exista, sí, alcanzar nuestras metas, una evolución sumamente positiva y sobre todo tratar de poder predecir cuáles son las ventajas positivas y negativas de las fuerzas externas que nos impactan. Y ahora bien, recordemos que existen dos tipos de negociación en este sentido, la famosa ganar-ganar y la ganar-perder, o win-lose o win-win. ¿Esto qué significa? Que en la de ganar existe una relación proporcional entre la ganancia de uno y la pérdida del otro, que puede ser desde la ganancia total de uno, que significa la pérdida total del otro, y la relativa ganancia de uno con respecto a la pérdida del otro. Lo más interesante y el punto álgido de una negociación es cuando las partes pueden llegar a lo que se conoce como la estrategia del ganar-ganar. Como vemos aquí, se intenta llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso y compartido. Este tipo de negociación se define los intereses propios, pero también se definen los intereses de la contraparte con el fin
de establecer un punto de equilibrio con respecto a ello. Se prima un ambiente de colaboración mayor, es decir, existe la apertura para poder interactuar, colaborar mejor, poder llegar a un acuerdo mutuo sobre los puntos establecidos y tratar de mejorarlos, o si no de mejorarlos, por lo menos eliminar aquellos que puedan generar algún obstáculo. Este tipo de negociación genera confianza, por supuesto, genera también estrechar lazos muchísimo más grandes con respecto al networking y de esa manera nos vamos haciendo más sólidos al respecto. Las partes querrán mantener viva este tipo de relación, por lo tanto se convierten en relaciones de mediano y largo plazo, con el cual vamos a poder seguir negociando y vamos a ser gente generadora de confianza y de una mayor motivación. Pero ¿qué pasa del otro lado? Cuando tenemos una negociación de tipo ganar-perder. Se caracteriza porque cada uno de los integrantes de la negociación o del equipo negociador lo único que busca es su propio interés. Busca consolidar un objetivo a toda costa y de esa manera genera un antagonismo y un separativismo. Que bien, quién gana, quién empuje más. No se va a la otra parte como un colaborador, sino se le ve como un contrincante, se le ve como un oponente. Es decir, alguien al quien tenemos que vencer, alguien al quien le tenemos que doblegar la voluntad y por lo tanto tratar de someterlo. Esta estrategia es el ambiente de la confrontación. ¿Por qué? Porque se trata de medir fuerzas. Es una lucha de poder que a veces puede parecer estéril, a veces puede parecer bastante frívola, pero que si al final del día no logra los resultados adecuados, no solamente es frívola, no solamente es una actitud de desgaste, sino es una actitud que te va a dejar siempre mal parado. Entonces hay que ser bastante astuto, no tanto cuanto inteligente, sino astuto para poder llegar a manejar esto con cierta discrecionalidad. Las partes desconfían mutuamente, no se presentan toda la información, no se dice todo lo que se sabe, y se trata siempre de jugar a que alguien tiene una mejor carta o algo completamente escondido, con el fin de después sacarlo y doblegarle la voluntad al de enfrente. Y aunque se puede salir victorioso a base de este tipo de estrategias, este tipo de tácticas, pues bien, se está convencido de que esto es injusto, el resultado muchas veces es ventajoso y aunque puedes cumplir con ello, llega una parte en la que decides que a veces no fue lo óptimo, pudimos haberlo hecho de una mejor manera, pero si la organización te lo exige o tú que eres empresario, lo tratas de hacer así por tu cuenta, piensas que así funciona todo, caray, yo creo que valdría la pena recapitular, repensar en esto y colocarlo en una situación completamente distinta. Ahora bien, tenemos un punto importante cuando hablamos de las relaciones internacionales, los negocios y el área de oportunidad de ellos. Debemos tomar en cuenta que los ambientes internacionales son ambientes sensibles, diversos y en algunos casos sumamente cosmopolitas, donde se va a requerir de cierto manejo de protocolos y cierto tipo de actuares específicos conforme a las diferentes culturas. Hay que ser sensible a ello. Ante eso, te pongo lo siguiente, hay que darle una mayor importancia a las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque el tipo de apertura de relaciones públicas que tengamos es lo que nos va a permitir solidificar los lazos relacionales con las personas. Nos va a permitir un mejor intercambio de información y darnos a conocer de una manera más dinámica en lo que estamos haciendo. Es decir, también respetar cierto tipo de acciones y de protocolos, que el protocolo, rápidamente te digo, es simplemente una guía de acciones o unas reglas a seguir en cuanto al comportamiento basado en usos, formas y costumbres de una organización, de una institución o de ciertos pueblos determinados. Bien, todo tiene un protocolo. En los negocios siempre hay protocolos, siempre hay maneras de actuar, siempre hay cursos de acción. Hay que respetarlos y hay que seguirlos y darle el peso fundamental, como te dije en un principio, a las relaciones públicas. La proliferación de negocios en las relaciones internacionales y en los consensos mundiales dan un flujo de intercambio de bienes, de servicios y de capital sumamente dinámico y sumamente rápido. Se requieren personas que tengan la sensibilidad para poderlo dinamizar, continuar con esta velocidad, pero también ser lo suficientemente sensibles para poder estar en cualquier parte del mundo y poder generar valor. Otra parte importante es la existencia de la diferencia sociocultural que puede existir en los diferentes grupos y que de esa manera, entre los propios países, se generen cierto tipo de disputas por la forma de ver el mundo, por la forma de ver las cosas. Esto hay que ser bastante sensible en ello. ¿Por qué?
Como habíamos visto en las primeras sesiones, la parte cultural pesa mucho, pero la interrelación social basada en la cultura es todavía muchísimo más denso. ¿Por qué? Porque es lo que da el sentido de pertenencia. Es lo que hace que un alemán sea alemán, que un mexicano sea mexicano, que un canadiense sea un canadiense. Es aquello que le da pertenencia, le da precisamente identidad. Hay que ser respetuoso de eso. Ninguna cultura está por encima de la otra. Habrá unas más capitalizadas, habrá otras menos desarrolladas, habrá otras con lenguajes muchísimo más antiguos, otras con lenguajes más modernos. El hecho es de que hay que ser sensible a cada una de ellas, respetar sus orígenes y para qué están en este momento en la arena internacional. Uno de los mayores problemas de la comunicación intercultural es que todas las culturas se creen superiores a las demás. Esto es completamente erróneo, ¿sí? No hay culturas mejores ni peores. Las culturas simplemente son, permanecen, están, se transforman, se asimilan. En los negocios, las culturas de negocios son exactamente igual. Son el derivado de los procesos socioculturales de los grupos sociales que se relacionan a través del intercambio de bienes y servicios y de capitales. Esto no cambia, es simplemente una evolución más. Hay que asimilarlo, hay que ser frío en ello y no olvidemos que la negociación al final del día es una herramienta más. Luego entonces, un buen negociador internacional, ya que hablamos en cuestiones de contexto internacional, es una persona sensible al cuadro de referencia cultural de sus interlocutores, es decir, logra aceptar y asimilar a su alrededor la parte cultural de la cual está inmerso, la parte de la cual él, culturalmente hablando, está parado. Sabe entender por qué los asiáticos son como son, por qué los europeos son como son, por qué la gente del Medio Oriente es como es. Y no se le hace ajeno, ni tampoco se le hace extraño. Lo ve, lo estudia, lo asimila, trata de hacer lo propio con el fin de identificarse y de generar empatía. Alguien diría que, a ver, permíteme, yo no tengo por qué comer, no sé, sesos de simio helado en una parte del Medio Oriente donde a mí no me gusta comer eso. Estoy completamente de acuerdo. Pero es algo que tienes que aceptar en el sentido no de que tú te lo comas, sino de que en esa parte del mundo existe esa cultura, tiene un sentimiento, tiene un sentido y tiene un significado y no lo podemos obviar. Y si queremos hacer negocios con ese tipo de gente, hay que saber respetar ese tipo de acciones. Así que te invito a que seamos más sensibles en ello. Es capaz de ver el mundo como lo ven las otras personas. Es decir, trata de compartir la cosmovisión de sus interlocutores, del lugar donde está parado. Y es capaz de prever sentimientos y comportamientos y ruidos comunicativos. ¿Esto qué significa? Que sin importar el idioma, sin importar las reglas culturales, es lo suficientemente sensible como para darse cuenta de que en el proceso de su comunicación algo no está bien. Alguna palabra, alguna referencia, algún tipo de situación o simbolismo que no precisamente reflejen lo que está queriendo decir o de la manera en que está siendo entendido y percibido. Esto de alguna manera cambia para bien y un negociador internacional es sensible a ese tipo de cosas. La parte cosmopolita se refleja, se siente y hay que mostrarla. Eso es lo interesante de un negociador internacional. De ahí que lo vemos en tres dimensiones. Un proceso, el cual los procesos tienen que ver muchísimo con los factores culturales y de negocio que estamos hablando, la relación que hagamos con los demás individuos en el entorno del cual queremos desarrollarnos y sobre todo un método. No podemos ir generando esta herramienta si no tenemos un método propio que vayamos desarrollando conforme nosotros crecemos en materia internacional y en materia de negocios. Es decir, un proceso que estructura su forma de planificar y prepararse para la negociación. Es decir, hay que saber hacer una buena hoja de ruta, hay que saber definir los objetivos, como lo habíamos visto en otras sesiones, y eso nos va a dar una fortaleza impresionante para poder ser un buen negociador internacional. Construir la relación, es decir, adaptar la actitud de la comunicación y las conductas altamente efectivas, es decir, saber exactamente hacia quién nos vamos a dirigir, respetando y siendo sensible a lo que él es, pero sobre todo evolucionando en esa parte. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que tiene un buen negociador internacional es también la parte aspiracional, saber inspirar al otro, saber hacerle sentir que tú eres el arcángel Gabriel que lo va a salvar de sus problemas y el otro son simplemente demonios que tratan de aprovecharse de él. Esa es la manera que tienes que colocar en la mente del otro lo que tú es tu percepción. Y el método, ¿por qué es importante el método?
porque es dominar las técnicas para llevar a cabo una negociación. Y por hablar de técnicas, no quiero decir solamente el que hagamos un buen paso a paso, no quiero decir también que hagamos una muy buena agenda, ok, que también podamos delimitar muy bien nuestros tiempos, sino también por método me refiero a que puedas estructurar perfectamente tu presentación, puedas estructurar y seguir de alguna forma y posteriormente más precisa la manera de actuar, de conducirte y de asimilar el contexto mundial. El contexto mundial de los negocios es algo sumamente ríspido, algo sumamente antagónico para muchos, agresivo en cuanto tal. Hay que ser sensible a eso, porque las visiones son completamente distintas. Un buen método te va a llevar de la mano y te va a solidificar a la hora de hacer negocios. Te va a dar credibilidad, te va a dar reputación, pero sobre todo te va a dar ese realce que necesitas para poder firmar cualquier tipo de acuerdo o cualquier tipo de tratado. Proceso, relación y método, no hay que olvidarlo. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta con el trato de otras culturas hacia otros países? ¿Cómo debe de ser este? Bien, el mundo se divide geopolíticamente, no geocorporativamente. No hay ningún país que se llame HP, Apple, etcétera, etcétera. Los países tienen su nombre, su localización y su geolocalización. Cada uno genera identidad, cultura propia, la intercambia, son generadores de productos, bienes de capital, bienes como tal, y se trata de ejercer a través del comercio todo el tipo de acciones que se están manejando. Luego entonces hay que ser sensible a cada una de estas cosas. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta en el trato con los demás países? Hay dos supuestos importantes. Primero que nada, las relaciones de negociación del protocolo internacional están basados en las relaciones humanas. Las relaciones humanas son precisamente las relaciones que establecen los seres humanos, uno con otro a nivel personal o a nivel grupal o a nivel colectivo, dependiendo del lugar donde estemos. Y de aquí podemos definirnos de muchísimas más cosas. Pero hay dos puntos importantes cuando hablamos en cuestión de negocios. O eres anfitrión o eres visitante. Si eres anfitrión, tienes que seguir ciertas reglas. Si eres visitante, tienes que seguir determinadas reglas. Uno nunca se somete al otro, ni viceversa. Se complementan, se comparten y de esa manera se crea un ambiente como tal. Esto lo puedes ver mucho en delegaciones de negocios internacionales, a través de embajadas, a través de ministros de ciertas carteras o de ciertos dosieres que manejan la parte productiva, la parte de la energía, la parte de los sectores industriales y que de esta manera van acompañados con un gran número de empresarios e inversionistas que tienen como interés generar nuevos negocios. Luego entonces, cuando somos anfitriones y cuando somos invitados, generamos impresiones y expectativas distintas, sin olvidar que el punto principal es un acuerdo y la generación de un negocio a través de un contrato. Esto que nos dice que existen diferentes modelos de negociación internacional. Si bien ya vimos el proceso de las negociaciones, ya vimos de qué se compone una negociación, si ya vimos cómo está tratado cada una de estas cosas, pues bueno, debemos de ser también un tanto cuanto más sensitivos a esto. Los modelos de negociación internacional tienen que ver con los rangos culturales y la forma en cómo se divide el mundo de forma general y se va haciendo particular y cada vez más particular en la parte de lo local. Veámoslo así. Quiero que veamos esto. Existe el famoso modelo oriental, aquello que está basado en el Asia-Pacífico, con usos, formas y costumbres distintas y que tienen una cosmovisión completamente diferente del resto del mundo. El resto del mundo occidental, que no solamente es monoteísta, genera cierta parte de la adoración de Dios con una representación distinta, en el Medio Oriente es completamente diferente. El modelo de negocios que se basa aquí se basa un tanto cuanto en situaciones completamente diferentes a lo que podría ser en Occidente. Es decir, veámoslo así, hay una parte importante basada en lo que es el silencio. ¿Por qué para los orientales es importante el silencio? Mientras que en algunas otras partes del mundo el silencio es considerado una falta de respeto, se basan en el silencio como el modelo de negociación. ¿Por qué? Porque el silencio, de alguna manera, que también es comunicación, se da también en el sentido de que hay comprensión en lo que se dice.
El modelo asiático guarda silencio a medida de que va comprendiendo, a medida de que va escuchando, a medida de que va entendiendo. Entender el proceso del silencio en los modelos orientales da como consecuencia una mejor adaptabilidad a este centro. Como vemos aquí, la circularidad de las conversaciones son sumamente limitadas y van de mayor jerarquía a menor jerarquía. El de mayor jerarquía es el que habla menos. El de mayor jerarquía es el que incluso puede permanecer dormido a la hora de la negociación y se considera como un acto honroso, como un acto de respeto. Vamos, ninguna costumbre es mejor que la otra, ninguna cultura es mejor que la otra. Las culturas simplemente son y hay que respetarlas de esa forma. En el caso del modelo oriental de negociación, la circularidad de las conversaciones, la gente de menor jerarquía, la gente de mediana jerarquía y la gente de mayor jerarquía juegan roles completamente distintos. Las posiciones de los lugares, la forma de presentarse, la forma de actuar, giran en torno siempre del más grande al más joven, del más antiguo y profesional al novato o al que va iniciando los negocios. ¿Cómo lo vemos de esta manera? El de mayor jerarquía es el que hace la referencia más pronunciada, el de mayor jerarquía es el que se presenta al final, el de mayor jerarquía siempre es el que ocupa el extremo derecho o el extremo del fondo en una mesa y por lo tanto eso se honra, eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de entender este modelo de negociación. Y la sutileza es el medio y la armonía siempre es el fin en el modelo oriental. ¿Qué debemos entender por sutileza? Bien, no es lo que se dice, sino cómo se dice, pero también la manera en que lo vamos a decir. Por sutileza entendemos no la parte de la agresión, sino la parte de la verdad expuesta de una manera lisa, llana, no contundente, pero sí firme, no agresiva, pero sí lo suficientemente sólida para ser entendida. A eso es lo que llamamos sutileza. No es tu tono de voz agradable, es la forma en cómo vayas a presentarlo y que siempre vaya seguido de una solución o de una buena propuesta. Esa es la sutileza en el modelo oriental. La sutileza en el modelo oriental también se ve reflejada a la hora de tomar una decisión por la forma en cómo se toma el documento, cómo se toma la propuesta, cómo se toma el aparato o el dispositivo electrónico que estamos utilizando y de esa manera se otorga. De ahí que la armonía, es decir, una comunicación fluida de respeto es lo que sea más importante en el modelo de negociación oriental. Respetar este tipo de elementos, estos tres simples elementos, te va a dar un marco muy amplio de cómo funciona la cultura de negocios del Medio Oriente. Esto es muy importante. Entenderlo va a generar un tipo de dinámica mucho más flexible, pero también más dinámico, de más respeto. Tenemos el modelo norteamericano, que es el que incluso compartimos nosotros como país. ¿Esto qué significa? Que el silencio resulta muy incómodo. ¿Por qué? Porque el silencio visto desde este lado del hemisferio es incluso una falta de respeto, es indiferencia. Y al ser entendido como indiferencia, en los negocios esto no es sano. Entonces, en el modelo norteamericano, el silencio resulta sumamente incómodo porque no solamente genera indiferencia, también genera una alta falta de respeto. Las conversaciones son directas. Canadá, Estados Unidos, por la misma razón cultural, generan conversaciones directas basadas en la economía del tiempo. La economía del tiempo que tiene que estar perfectamente planificada, ordenada y bien dirigida, les va a dar al modelo norteamericano de negocios una parte de mayor seguridad, de rapidez, de dinamismo, de poder hacer varias cosas en el transcurso del día, generando eficiencia y generando eficacia. Tienen un gran sentido del tiempo. ¿Qué entendemos por ese gran sentido del tiempo? El manejo de horarios, el establecer perfectamente qué se va a hacer, en qué momento, a qué hora, cómo entras, cómo sales, qué estás proponiendo, en qué momento y en qué hora estableciste y dijiste lo que dijiste. La importancia de la franqueza y de la ética es otro elemento importante. Bien, el tiempo, las conversaciones directas,
el uso del silencio a la hora de la comunicación son elementos sumamente sensibles. Pero cuando hablamos de la importancia de la franqueza y de la ética, hablamos del comportamiento, la forma en cómo vamos a honrar nuestros hechos con lo que dijimos y con lo que estamos proponiendo. Esta es la parte interesante del modelo norteamericano de cultura de negocios. Una vez entendido esto, no es solamente el time is money, es también la forma en cómo te vas a comportar para generar credibilidad con ellos y que la gente norteamericana siga haciendo negocios contigo. ¿Por qué? Porque van a confiar en ti y donde haya dinero va a haber una buena relación. Esto es pragmatismo puro, es la importancia de la franqueza, el saber decir, sí, pero mi capacidad productiva es de tanto, sí, pero mi alcance es de tal alcance, no es tanto en tanta situación o en tantas distancias. Puedo cubrir hasta esta parte o hasta este segmento o hasta este sector. Este tipo de franqueza es bien vista y bien agradecida por el modelo de la cultura de negocios norteamericano y hace relaciones sólidas a futuro, claras a futuro y con un buen sentido de pertenencia. El modelo norteamericano es un modelo interesante, es un modelo muy dinámico que permite una mayor expansión de los negocios, permite una mejor integración de los negocios porque está basado en el interés propio. Y ese interés propio que genera bienestar, que genera economía, bien llevado, basado en la franqueza y basado en la ética, da como consecuencia éxito, valor y dinero. Luego entonces, a diferencia del modelo oriental, el modelo oriental está basado en las formas y esas formas crean relaciones de largo plazo, con valor a largo plazo y con desplazamiento de capital, también en corto, mediano y largo plazo. Es decir, mientras que un norteamericano o los modelos norteamericanos de cultura están basados en aquí, ahora, en este momento, los asiáticos están pensando en, sí, yo también, pero quiero un negocio, quiero una participación financiera, quiero una participación dinámica, no solamente para mí, sino que mis nietos sigan cobrando de esto que yo estoy realizando ahorita. Eso son las cuestiones que hace diferentes la cosmovisión y las fuerzas de estos dos modelos que te estoy presentando. Sin embargo, ambos muy útiles, pero que hay que ir conociendo. Tenemos el modelo europeo, que puede ser una mezcla interesante o un equilibrio interesante entre la parte asiática y la parte norteamericana. ¿Por qué? Porque aunque hay grandes variaciones entre el norte y el sur de Europa, prácticamente comparten el mismo pasado histórico. Y al convertir el mismo pasado histórico, comparten también usos, formas y costumbres. El tipo de lenguaje eso es diferente, claro, por supuesto, pero el intercambio de los bienes y servicios, el intercambio de los bienes de capital y el flujo migratorio de las personas hace que los idiomas sean muy fluidos. Por lo tanto, te vas a encontrar gente en Europa del Norte que hable perfectamente español, pero también te los vas a encontrar que hablen perfectamente alemán, suizo, belga, etcétera, etcétera. Eso hace que sea mucho más dinámico. Y si tú tienes una segunda o tercera lengua basado en este concepto, va a ser muchísimo más atractivo para ti. Otra parte, si bien es el equilibrio entre el modelo asiático y el modelo norteamericano, el europeo es conservador para la manera en cómo se dirige. Es un respetuoso de los protocolos, sí, conforme vas avanzando hacia el norte de Europa, es también una persona que sabe honrar la palabra, pero que sabe respetar las cuestiones jurídicas y que sabe que el bienestar está precisamente en la expansión. El bienestar está perfectamente en el área en el que podemos desarrollarnos todos con la finalidad de generar valor. Si genera valor, genera dinero. Ese es el equilibrio interesante entre el modelo asiático y el modelo norteamericano. Dos modelos bastante interesantes con reminiscencias basadas en su cultura y que Europa sabe tomar perfectamente y los equilibra muy bien porque Europa, al estar en el centro del contexto internacional de los negocios, tiene muy buenas relaciones sí con Norteamérica, pero también con la gente del Asia-Pacífico, lo cual hace que sus variaciones sean de alguna manera interesantes. Luego tenemos un modelo de negocios, una cultura de negocios, que es bastante interesante, que se dio a conocer no hace muchos años, pero que está basada en algo muy curioso. Bien, ¿cómo es el modelo africano de los negocios? ¿Te has preguntado cómo se negocia con la gente del África? ¿Qué se tiene? ¿Qué no tienen? ¿Qué pueden darle al mundo? ¿Cómo es? Bien, cierto, es muy reciente, es también difícil de definir por el concepto de que es un continente que a todas luces resulta de los más nuevos en el sentido cultural, no en el sentido histórico o en el sentido antropológico, que tiene muchísimos años, y las negociaciones son paralelas de igual a igual.
se trata de negociar con personas de igual jerarquía, pueden ser paralelas y valoran la continuidad, la tradición y la cooperación. ¿Esto qué significa? La continuidad en el sentido de que puedan hacer relaciones a largo plazo y poder continuar haciendo negocios basado en los elementos de la ética. La tradición. Las personas tradicionales son también personas conservadoras. Cuidan protocolos, cuidan formas y son altamente respetuosas. Este tipo de tradiciones son respetables, hay que ser sensible a ello. Y no hay que olvidar que gran parte del África son cuestiones tribales que después fueron países o colonias de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Italia y en algún que otro punto de España. Por lo tanto, tienen valores combinados, valores y culturas aprendidas, más los valores propios, lo cual lo hace un mix interesante de usos, formas y costumbres que se vuelca en su cultura de negocios. Es decir, como buena serie de países tercermundistas, el regateo es parte importante de su cultura de negocios. Luego, entonces, hay que saber ser sensible a esto, continuidad, tradición y cooperación. Y luego tenemos otra serie de elementos que debemos tomar en cuenta. Bien, modelo norteamericano, modelo asiático oriental, modelo africano y modelo norteamericano. Esos modelos son los que de alguna manera cubren el mundo, cubren la forma de hacer negocios, de intercambiar usos y bienes de capital, y lo que tenemos que hacer es tratar de asimilarlos. Pero existen otras cuestiones que son sumamente importantes a la hora de hacer negocios. Bien, la forma en cómo se manejan los usos horarios por uso, forma y costumbre. Quiero decirte que tenemos 5 calendarios en uso. Tenemos el calendario musulmán con 355 días, el calendario judío con 354 días, entre ellos con 7 años bisiestos, el calendario chino, que se utiliza para cuestiones meramente de negocios muy light, que es el calendario lunar sobre un ciclo de 19 años o cada 19 años, el calendario juliano, que comienza arbitrariamente el 13 de enero, ¿por qué? Porque es arbitrario, así se estableció, y el calendario gregoriano, que es el que está vigente en la cultura occidental, que es el que utilizamos actualmente. Tú dirías, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los negocios? Muchísimo. ¿Por qué? Porque en el modelo oriental, en el modelo del Asia-Pacífico, estos calendarios son los que aplican. Tú, yo, los que estamos alrededor de ti, estamos acostumbrados a trabajar con el calendario gregoriano, ¿cierto? Que comienza en enero, termina en diciembre y tiene determinadas fechas, pero no todo el mundo se rige igual. La parte del Medio Oriente, la parte del mundo musulmán tiene sus propias cronologías y hay que saber hacerlo. Hay que saber y ser sensible a qué día es festivo de acuerdo al calendario que ellos manejan, que es la parte de su identidad, cómo miden el tiempo y en base a cómo miden el tiempo, qué es lo que están haciendo. Por eso te pongo esta información, sé sensitiva a ella para que vayas determinando cuáles son los días, las formas y por qué se explica en la cosmovisión como se la explican a partir de esto. Otros aspectos de tomar en cuenta son muy importantes, es la forma de dirigirse a las personas. No puedes dirigirte a las personas como te diriges en Nueva York o te diriges en una capital y simplemente no te importa ni su nombre, simplemente tratas de detener u obtener las cosas, ¿no? Hay que ser más sensible con ello. Por norma general, se saluda con un apretón de manos, sí y solo sí la cultura lo permite. Las distancias personales o la parte proxémica, que es precisamente aquello que varía en función de la latitud de los países. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que está haciendo cada cultura que permite la cultura, la distancia personal y la distancia profesional? Muchas veces te podría yo decir que se establece que tu extensión de tu brazo más otro tanto es la distancia personal, profesional que debes manejar con tus interlocutores y que ésta se va reduciendo en relación a la confianza que vayas generando y la credibilidad que vayas teniendo. Esto tiene que ver mucho y hay que ser muy cuidadoso con esto. Y lo otro, la hora local de negocios. La hora que se maneja normalmente más la hora de los negocios. ¿Cuál es el horario de hacer negocios en el país en el que estamos, de acuerdo con el modelo y la cultura de negocios? ¿Cuál es el uso, la forma y la costumbre para manejar el tiempo? Hay algo muy curioso. En la hora de los negocios, cuando hablamos del modelo norteamericano, a manera de ironía, incluso a veces con sarcasmo, se llega a decir, sí, American Time o Mexican Time. Y cuando hablas de Mexican Time estamos hablando de que citas a la 1, pero en realidad vas a comenzar a la 1:30. Entonces, eso genera una mala reputación. Eso genera condiciones contrarias de la negociación. No debe de ser así. Entonces hay que ser respetuoso con eso. Pero también debes entender lo siguiente.
Hay otros factores que debemos tomar en cuenta, como la parte de las distancias que te venía platicando. Bien, distancias personales, la extensión de tu brazo más otro tanto, y que se va cortando conforme vas generando mayores confianzas, mayor credibilidad. Bien, los gestos con las manos, esto puede ser importante para algunas culturas. Para los asiáticos no es a veces muy bien visto que una persona agite mucho las manos. Para un europeo del norte tiene que ver mucho con el origen de la persona, la parte de su educación. Para la gente norteamericana o para la gente de las culturas latinas, como los franceses, los italianos y en América Latina, es muy común que hablemos moviendo las manos, tratando de reafirmar lo que se dice con el cuerpo. Pero hay culturas donde no se es bien visto un exagerado movimiento de manos o simplemente que los brazos y las manos se muevan continuamente. Ya sea que estés sentado o ya sea que estés de pie, eso también va a significar mucho, porque no es la manera en cómo te sientes, sino la orientación que tengas para sentarte, la forma en que te estés sentando, la manera en cómo te recargues y la dirección del cuerpo y de la vista hacia dónde va dirigido. Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque si tu vista está hacia tu interlocutor, pero todo tu cuerpo está hacia el lado opuesto, eso puede ser registrado de otra manera. En Occidente hay estudios sobre el lenguaje corporal y te va a decir que lo que quieres es salir corriendo, o etcétera, etcétera. Simplemente, culturalmente hablando, cuando eso sucede, eso genera una disonancia, eso genera desagrado, así de sencillo. Y eso lo puede registrar muy bien un europeo, un ruso, un alemán, en cualquier parte del mundo. Hay que ser congruente incluso hasta con tus movimientos corporales. Y algo muy importante, la hora de la comida en cualquier parte del mundo es la muestra exacta de la preparación que tienes, de la educación que tienes y la forma en que te manifiestas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los protocolos a la hora de estar en una comida de trabajo, en una recepción de negocios o en algo que tenga que ver con los negocios, pero que esté vinculado con la comida. Si no lo hacemos de manera adecuada, cometemos un grave error y eso puede ser muy perjudicial a la hora de establecer el negocio. Bien, ¿por qué pongo el ejemplo de la comida? Porque es lo que más refleja en todas las culturas el origen de las personas. No es que tengas que ser rico o pobre o que tengas una educación buena o mala, sino la forma en cómo lo dirijas. Otro factor muy importante es la religión. ¿Por qué? Como habíamos hablado al principio de las sesiones, la religión y la manera en cómo una cultura identifica una deidad es lo que le va a dar un sentido de pertenencia mayor. En este caso, afecta en muchos las actividades de la vida, incluyendo el protocolo, la institucionalidad y los mismos negocios. ¿Por qué? Muy simple. Hay culturas como las del Oriente y el Lejano Oriente, donde la religión tiene un peso específico, donde dentro del comportamiento humano regular, de su vida cotidiana, la religión dice y acata y muestra cuáles son los patrones de conducta para cada género, para las actividades productivas y para las actividades de carácter profesional. Luego entonces, si tú en algún momento logras estar en el Medio Oriente y negociar con gente de los Emiratos, con gente de Qatar, etcétera, te vas a dar cuenta que la presencia de la mujer a veces es poco tolerable o en ocasiones es completamente inexistente. Y eso tiene una razón de ser de orden religioso. Entonces hay que ser sensible a ese tipo de cosas. Claro, hay países como los Estados Unidos, como parte de ciertos países europeos, que deciden mandar gente de negocios femenino a países de este tipo, ¿no? Suelen mandar mujeres de negocios como jefas de delegación. Eso crea disonancia. Y uno, al tratar de sobreponer su cultura hacia los demás, puede generar una muy mala relación, un muy mal negocio. Estamos presionando al otro a doblegar su voluntad, aún en contra de sus propias costumbres. No se trata de faltarles al respeto, se trata de generar armonía. Entonces hay que ser respetuoso y sensible con eso, aún y en cuanto a tu uso y costumbre no sea compatible. Otra parte importante es precisamente la indumentaria y el papel del rol de la mujer en los negocios. Hoy por hoy, de esta parte del mundo donde estamos parados, las mujeres toman un punto muy importante. Hay muchas mujeres con puntos de control, con puestos de mando. Hay mujeres que incluso llegan a ser presidentas de grandes naciones, líderes de grandes corporativos. Tienen grandes presencias y predominancias en el escenario de los negocios, del comercio, de las finanzas. Para nosotros ya no es ajeno, de hecho es algo muy admirable.
Sin embargo, la sensibilidad que tengamos para respetar la cultura y la posición que tiene la mujer en otras partes del mundo nos va a dar como resultado una mayor empatía. No hay cultura mejor ni peor. Las culturas simplemente son y hay que respetarlas en ese sentido. No estamos aquí para juzgar a los demás, estamos aquí para hacer negocios. Puede decirse o puedes tú hacer desde tu punto de vista privado que a lo mejor no te agrade, que a lo mejor sea completamente contrario a tus creencias, pero ¿quién dice que tus creencias son las mejores? En los negocios, negocios son. Entonces, siempre confianza, respeto, paciencia. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta son las relaciones con otras culturas. No hay que ignorar en lo absoluto las diferencias, como lo veníamos platicando. Conocer sus valores esenciales, lo que están creyendo, en lo que creen, puede generar de alguna manera, si no lo asimilamos bien, dificultades de comunicación. Luego entonces hay que ser muy sensitivo en esto. Aceptar sistemas diferentes de valores y actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque los valores, a pesar de que puedan ser los mismos, no son compatibles o no están colocados en el mismo orden de prioridades. Y si bien no están colocados en ese mismo nivel de prioridades que los tuyos, puedes generar conflictos de comunicación. Hay que ser sensible a eso, que a lo mejor en algunas regiones del mundo cierto tipo de valores tienen mayor predominancia que los tuyos en donde tú estás. Entonces hay que saber ser sensible a cada una de esas cosas con el fin de generar mayor comunicación eficaz. Bien, para dar una muy buena imagen sobre lo que es un negociador internacional en cualquier parte del mundo, al lado de respetar lo que ya habíamos hablado, de generar una muy buena empatía y paciencia, siempre tienes que ser puntual. ¿Esto qué quiere decir? Que el buen uso y el manejo del tiempo te va a dar una excelente imagen. ¿Por qué? Muy simple. ¿Qué es mejor? ¿Llegar antes o llegar después? Tú dirías, bueno, siempre es previsorio llegar antes. Llegar antes como llegar después es impuntualidad. Hay que llegar exactamente a la hora, porque los negocios así son. Hay que generar precisión. Entonces, hay que ser delicado con eso. Ser educado y positivo en el sentido de que debemos respetar nuestro ambiente, nuestro alrededor, pero sobre todo, siempre con una actitud positiva, saber en qué momento se debe de sonreír, saber en qué momento se tiene que dar la mano. Hay que saber ser bastante sensitivo con ello. Mostrar consideración por los demás. ¿Por qué? Porque no todos pueden comprender lo que estamos diciendo. Si utilizas un intérprete es todavía un poco más incómodo en el sentido de que tienes una tercera persona traduciendo lo que tú dices. Puede a lo mejor en la televisión verse interesante, pero en la práctica a veces es algo que puede resultarte incómodo. Vestirse apropiadamente, respetar los códigos de vestimenta de acuerdo a las culturas de negocios en las que estamos. No toda la vida es saco y corbata, a veces se requiere también otro tipo de indumentaria conforme al lado del mundo donde estemos parados. No todo el mundo utiliza traje sastre para poder trabajar. Y algo muy importante, hablar y escribir bien. Tratar de utilizar bien las reglas del idioma, tanto del visitante como del propio, y escribir bien, es decir, que sea entendible, con una ortografía impecable y que demuestre que eres alguien profesional. Bien, ¿cómo superar este tipo de ruidos cuando hablamos de diferencias interculturales? Uno, primero te tienes que informar muy bien. Recuerda, el conocimiento y las fuentes de información son vitales para esto. Tener que cuidar muy bien las primeras impresiones. ¿Cómo das una buena impresión? Cuando hay respeto, cuando te informas y sabes a quién tienes enfrente. Eliminando interferencias de comunicación con los intérpretes, eso es bueno cuando, una vez que se hace la primera presentación, se opta porque el intérprete entre 10 minutos después. Conocer las jerarquías y las técnicas de negociación. Vamos, al final de cuentas es comunicación, hay que saber cómo ponerlo en marcha. Y aprender a recibir y ser recibido. ¿Esto qué significa? Aprender a hacer, aprender a recibir a la gente que tienes enfrente, no solo como anfitrión, sino también como profesional y saber ser recibido, es decir, dejarte dar una buena bienvenida por parte de los demás. Te quiero dejar con estas leyes de la negociación que son sumamente importantes. Estas 12 leyes, esta infografía que puedes tener, ¿sí? Es el resultado de ciertos análisis y que, bueno, nos pueden guiar por la parte de los negocios internacionales de una manera más suave, menos ríspida, y tomando en cuenta que ser inteligente es mejor que ser agresivo. Quiero cerrar este bloque, quiero cerrar esta unidad con algo muy sencillo, pero muy interesante.
Ser inteligente siempre es mejor que ser agresivo. ¿Por qué? Porque la inteligencia te va a llevar de la mano a saber accionar y a reaccionar de manera certera. La agresividad produce mayor agresividad. El desafío produce cólera, produce ira. Sé inteligente, sé prudente, sé informado, ten en cuenta y sé sensitivo y no pierdas tu perspicacia. Yo me despido, espero que esto te sea bastante útil, puedes llevarlo a la calle, puedes llevarlo a la práctica en cualquier momento y no me queda más que darte las gracias y esperar verte nuevamente en otra sesión. Buenas.